Y bienvenidos a lo que es el primer episodio de Jugando el Juego del Dinero podcast con Kevin Rodríguez, donde hablamos todo lo que nunca nos han enseñado sobre el dinero. Yo soy tu host, Kevin Rodríguez, para que la redundancia. Y la realidad es que no les voy a mentir, estoy bastante nervioso intentando esto que es mi primer podcast. La realidad es que ha sido mucho trabajo duro, no solamente de mi parte, sino del equipo de trabajo para que esto sea una realidad. Así que lo único que les voy a pedir antes de comenzar este episodio es que por favor te suscribas a nuestro canal y le des like a este video. Y si estás escuchando este podcast en las plataformas como Spotify, pues también que de la manera que puedas apoyarnos lo hagas, ¿ok? En el episodio de hoy quiero aprovechar el tiempo y quiero comenzar, como yo siempre digo, desde la raíz, ¿ok? Por eso hoy vamos a estar discutiendo cómo es que yo llegué a jugar este juego del dinero y cómo actualmente lo estoy jugando, cuáles han sido algunas de las lecciones que he aprendido durante todo este camino y cómo ustedes las pueden aplicar literalmente cuando termines de escuchar este podcast. Como recién ahora mismo acabo de decir, se comienza siempre desde la raíz y yo quiero sacar el tiempo. Tú sabes cuando comienzas una serie en Netflix, que muchas veces el primer episodio se llama pilot. Pues literalmente utilizar este episodio como lo que es el pilot, el principio de toda la carrera o todo el camino, mejor dicho, que ha transcurrido hasta este momento y cómo estoy ahora mismo frente a todos ustedes grabando este bello podcast. Porque yo tengo que ser bien sincero. Hoy en día las cosas me han ido muy bien, los negocios están saliendo muy bien, mi carrera en el trading también me está yendo bastante bien, pero la realidad es que esto no siempre fue así. Y yo quiero, si hago pues un ejercicio de retrospección y me pongo a pensar, cuando uno está en una entrevista de trabajo para la universidad y te sientas con el recruiter y te pregunta, pues ¿quién es Kevin? ¿O quién es tu nombre, verdad? Y uno se puede hacer como que anda persirete. ¿Qué voy a decir? No tengo idea qué contestar, quién yo soy. Y yo creo que antes de nosotros poder comenzar este primer episodio y decidir que este va a ser el tema, pues yo estaba de cierta manera en esa posición. Porque si me pongo a pensar y yo me pongo a decir, ok, ¿quién es Kevin? Pues desde pequeño hasta el día de hoy. Pues yo tengo que decir que desde joven yo era una persona súper curiosa. Y cuando te digo súper curiosa, hago referencia a que yo recuerdo tener 10 años hasta como los 15. Y siempre, mano, siempre le preguntaba a mi papá y mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando digo por qué es como que los veía tomando decisiones, los veía haciendo cosas, les decía, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué te estás yendo a trabajar ahora? ¿Y por qué estás haciendo presupuesto este fin de semana? ¿Y por qué vamos a ir a tal lugar a comer con sus amigos, etcétera? Hago referencia a esto porque sé que nunca fui un chico, puedo decir la palabra normal. Me recuerdo cuando tenía 5 años en grado de kindergarten, en ese momento en la escuela los asientos eran de mesas. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando estaban en escuela infantil o en kindergarten, pre-kinder. Pero me recuerdo que nos sentábamos en mesas y yo recuerdo que el tercer día de clases, recién arrancando, la maestra me dice, Kevin, siéntate en el pupitre. Y del pupitre no salí el resto del año escolar. Y yo me recuerdo ver a todos mis amigos compartiendo en las mesas y a mí me tocaba sentarme para las clases siempre en el pupitre solo. Eh, y desde ese entonces recuerdo que comencé en los deportes, comencé en soccer y en taekwondo. Y mis padres, pues desde ese momento me llevaron a una psiquiatra. Querían saber si era normal la conducta o la razón, vamos, por la cual me pusieron en el pupitre, porque la razón fue porque no me callaba la boca, hablaba muchísimo en el salón de clases, o sea, me tenían que llamar la atención mucho. Y me recuerdo que me llevan al psiquiatra y desde ese momento me diagnostican ADHD, demasiado hiperactivo, déficit de atención. Y yo literalmente me acuerdo que me dieron unas pastillas, no las procesé bien y nunca las utilicé. Y en los deportes, cuando comencé en el soccer y el taekwondo, ese fue como el momento que
fue como una gotita de disciplina. Me comenzaron a ayudar muchísimo en el salón de clase, y más que otra cosa el taekwondo, el hecho de la estructura que se tenía practicando ese deporte y la disciplina que eso estaba fomentando en mí, pues fue buenísimo a lo largo de mientras yo iba creciendo. Luego me recuerdo que estaba ya, y esto para grado 10º, ¿ok? Grado 10, han pasado muchos años. Y me recuerdo que yo quería, de alguna manera u otra, buscar la manera de comenzar a hacer dinero. Y era por el hecho de que mis padres me entregaban una mesada, como desde 8º grado. Todas las semanas ellos me daban una cantidad de dinero que era proporcional a la edad que yo tenía. Así que si yo tenía 15 años, pues todos los domingos me daban $15. Y yo tenía que razonarlos. Y yo decía, mano, estos $15, si yo quiero ir a comerme mantecado después de la escuela, a comprarme un dulce, pues para eso era ese dinero, como yo mismo comenzar a manejarlo. Y yo decía, mano, yo quiero buscar la manera de poder hacer más porque yo quisiera poder todos los días comerme un mantecado, o comprarme una paleta o unos gummy bears, lo que sea. Y me recuerdo que yo en mi casa viendo televisión, eso era un ejercicio que hacía mucho, veía mucha televisión, me encontré con este canal que se llama CNBC, de seguro muchos de ustedes saben cuál es, pero si no sabes cuál es el canal, el programa que estaban dando cuando encontré el canal era Shark Tank, así que me imagino que pudiese hacer referencia a ese programa Shark Tank. Y me recuerdo cómo me intrigó muchísimo la dinámica pues que se hace con los panelistas, con los tiburones, cómo cada persona entra, da su idea de negocio y está entonces pues dialogando si se hace el negocio, ¿no? Etcétera. Y me recuerdo que ese momento que vi Shark Tank me gustó muchísimo, pero simplemente apagué la televisión esa primera vez que lo vi en la noche y me acosté a dormir. Y me recuerdo que el próximo día, cuando llegué de la escuela, prendo el televisor y se quedó en el mismo canal. Y para ese entonces estaban dando otro programa, no estaban dando Shark Tank, y esto era ya como a las 3 de la tarde, y el programa que estaban dando se llamaba, o se llama, porque todavía lo dan, se llama Closing Bell en CNBC. Y era la última hora de trading dentro de la bolsa de valores, o sea, mientras que el mercado está abierto todos los días de 3 a 4 de la tarde, dan este programa que se llama Closing Bell. Y yo decía, anda para el sirete, ¿qué son esas letras que están debajo del televisor, que están roja y verde, cambiando a cada rato los números que están al lado de las letras? Y desde ese momento me impactó mucho el hecho de que existe algo que yo estoy ajenado a, que tiene que ver con el mundo de finanzas, con el mundo de negocio, con el mundo de dinero. Y estando en grado 10, ya pues comienzo más o menos a ver estos programas, a ir entendiendo que existen acciones de compañías, que uno puede tener la habilidad de invertir en ellas. Y me recuerdo que el maestro de matemáticas en ese momento se llamaba Levi. Saludito a Levi si está escuchando esto. Pero me recuerdo que le comencé a preguntar a él sobre este mundo de las acciones y que él conocía. Y me recuerdo que me menciona, mira, métete en el App Store y búscate a ver si hay una aplicación de simulador o algo así. Y en grado 10 yo bajé una aplicación de simulador que ahora mismo ni me recuerdo cuál era. Me recuerdo que cuando abrí la aplicación me daban una cuenta de $100,000. Los $100,000 eran falsos. Y me recuerdo que todo el dinero lo metí en la acción de Nike. Era lo único que reconocía de las acciones que estaba viendo en ese momento. Y ya después, para grado 11, pues pierdo el afán por eso, simplemente por seguir mi vida cotidiana. No estuve muy pendiente a esa aplicación y como esa chispa que me entró viendo el programa de CNBC, pues como que poco a poco se fue apagando. Cuando llego a grado 11, me recuerdo que le pido al director de la escuela, porque nos preguntaron, oye, ¿quieren algún tipo de electiva en particular? Y yo me recuerdo que le pedí al director de la escuela, oye, si pudiésemos tener una clase de cómo manejar nuestro dinero cuando salgamos de la escuela, cuando entremos, me recuerdo, al mundo adulto, cómo hago mis impuestos, qué tengo que hacer con mi dinero, simplemente aprender algo con el crédito. Y me ignoraron completamente. Y me ignoraron de tal manera que yo fui la única persona que pidió ese tipo de currículo o sea, fue como que no fue ni una opción para el próximo año después uno poder escoger ese tipo de clase. Así que desde ese entonces me quedé como decimos aquí en Puerto Rico, medio mordido. Porque, mano, yo estoy ya a punto de graduarme de la escuela superior
y a mí no me han enseñado nada fuera de este caparazón, o sea, para poder entrar al mundo adulto. Y tanto fue ese empuje que yo quería aprender sobre el dinero, lo que había visto de las acciones, de lo que no me prepararon, que yo decidí comenzar a estudiar finanzas en la universidad. ¿Ok? O sea, la carrera que iba a perseguir era de finanzas. Y me recuerdo, me aceptaron en la universidad que quería, era una universidad en Boston, en Bentley, de finanzas, $20,000 al año. Le dije a mis papás, esto es inhumano poder hacerlo, yo no me quiero meter en deuda, yo sé que no es una buena decisión. Así que terminé yendo a otra universidad, la Universidad de FIU, Florida International University, donde ahí en mayo del 2022 completé lo que es mi bachillerato en finanzas y la historia de cómo lo completé definitivamente se las voy a contar un día, pero muchas cosas sucedieron dentro de la universidad. Lo que sí es que antes de yo comenzar en la universidad, pues mi familia estaba de cierta manera en un entorno un poco difícil porque cuando yo tenía 15 años, en el 2015, y by the way, yo nací en el 2000, tengo 22 años, so a los 15 años en el 2015, diagnostican a mi mamá con cáncer del pulmón, etapa 4 ya para ese entonces. Y la historia de cómo la diagnostican, pues no me siento incómodo compartirla con ustedes, porque me recuerdo que para ella, y by the way, muchas personas que no conozcan a mi mamá tenía un trabajo que era mujer ancla del Canal 4, del programa de las mañanas de las noticias. Y me recuerdo que hubo un momento que sentaron a todas las personas del show de la mañana y les dijeron como que, miren, tienen que bajar unas libras. Y me recuerdo, mi mamá se sintió hasta insultada por eso. Y ella comenzó un programa con una nutricionista. Y después que llevaba ya varios meses en el programa con la nutricionista, pues haciendo unas compras bien saludables, comiendo comida, o sea, 10 de 10. Me recuerdo que tenía como un dolor una vez en la barriga y fue al doctor a verificarse y el doctor le dijo, mira, esto es lo que tiene, le hicieron unos estudios y le dijeron, y aquí se ve algo raro, así que te voy a referir para que te vayas y te chiques. Y fue algo tan rápido porque ella fue como un lunes a hacer esa primera cita al doctor. El dolor que tenía no tenía que ver nada con la enfermedad, me recuerdo de eso. Y ya para lo que es jueves y viernes, en una misma semana, pues estamos teniendo una reunión en mi casa. Mi mamá, mi papá, mi hermano menor, y yo, donde pues nos dan la noticia de que posiblemente hay un diagnóstico de cáncer. Está bien avanzado la enfermedad y por el momento no tenemos los detalles al 100%, pero sí mi mamá nos dijo de primera mano que ella iba a luchar con todo y que ella lo único que necesitaba era el apoyo de su familia, de mi hermano, de mi parte. Y desde los 15 años, pues fue como un proceso de comenzar a independizarse por mi cuenta y por la cuenta de mi hermano también, que para que tengan una idea, él y yo nos llevamos 5 años, así que él tenía 10 años, mucho más joven. Y todo este proceso, mano, pudiese hablarle un montón al detalle, pero quiero de cierta manera expresar el hecho de que esa experiencia en mi vida, desde ese entonces, comenzó a moldear la persona que yo soy hoy en día. Esto fue hace 7 años ya. Y cuando comencé en la universidad, a los 18, que me fui a Florida, le digo a mis padres, cómprenme solamente un carro y más nada. La universidad, para que sepan costos, yo tenía beca de $2,500 cada semestre. El costo era $3,000 por semestre, era porque tenía in-state tuition por María para ese entonces, todas las personas que fueron a Florida. Así que el semestre universitario literal nos salía más barato en términos de los estudios que yo quedarme en Puerto Rico y estudiar en Puerto Rico. Yo le dije a mis padres, solamente cómprenme un carro, que el carro costó $7,000, y el resto yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar de comenzar a trabajar, yo me voy a encargar de poder hacer mi dinero mensual, para que tengan contexto, porque durante todo este tiempo se iba empeorando la enfermedad de mi mamá. Y en el dealer donde fuimos a comprar el carro,
mi mamá me recuerdo que le dice al car salesman, le dice, pues nos llevamos el carro, pero con una condición, que ustedes le den trabajo al chico cuando él comience en la universidad acá. Y entonces así mismo fue, comencé en la universidad y mi freshman year, año 1, no tuve vida universitaria. Comencé a trabajar 38 horas a la semana y desde ahí entonces fue que el tiempo que yo estaba trabajando en el dealer de carros, y para que tengan una idea, lo que yo estaba haciendo era el que te cobraba cuando tú buscas tu carro, cuando se le está haciendo un servicio. Yo estaba pues cobrándole a la gente, pero piensa que mucho de ese tiempo pues es tiempo muerto. So, yo aprovechaba, hacía todas mis asignaciones, pero también por otro lado, ahí fue donde yo comencé a utilizar lo que es la plataforma de YouTube. Ahí fue donde yo primero comencé a hacer esos Google search, o perdón, esos YouTube searches de cómo comienzo a hacer dinero. ¿Cuáles son los pasos para hacer dinero? ¿Cómo hago dinero en internet? ¿Cómo hago dinero trabajando de una forma alterna? O sea, todos estos basic Google search que uno puede hacer sobre dinero, yo los comencé a hacer a los 18 años, mi primer año universitario. Y ahí es donde yo me topo con lo que es la plataforma de Robinhood. Y, mano, mi historia en Robinhood, yo creo que tengo que sacar un episodio completo para explicárselos. Pero en septiembre de 2018 hubo un día que yo invertí $200 en unas opciones de la compañía Tilray. Y lo estoy diciendo bien brief, bien overview. Pero la cosa es que el próximo día yo me desperté, la bolsa de valores abrió y los $200 que yo invertí el día anterior eran $5,200. Y ese día fue como esa epifanía que a uno le puede dar, que uno dice, anda pa'l sirete. Aquí todo acaba de cambiar. Ya yo no quiero trabajar en finanzas, yo no sé qué quiero hacer, pero yo sé que aquí hay algo que yo no conozco. Aquí hay algo que realmente me ha impactado muchísimo. No puedo decir que me ha cambiado la vida por completo, pero sí me dio un despertar. Fue como esa chispa que yo dije, ok. Y desde ese entonces puedo decir que lo que es el amor que tengo por cómo es que se mueve el dinero, la magnitud y la rapidez que uno puede multiplicar su dinero, lo que es el poder del conocimiento cuando se trata de este mundo financiero, o sea, el mundo de cachín, cachín, pues yo dije, yo de cierta manera quiero dedicarle todo mi tiempo a esto. Y yo estuve 2018, hasta final de 2018, tratando de replicar ese mismo resultado que yo tuve en la bolsa de valores. Y está además decir que los $5,000 que hice no me los quedé. Los $5,000 que hice los perdí a lo largo de esos meses tratando de replicar la misma experiencia. Pero me recuerdo, mano, que yo le mandé eso por el group chat a mi papá y mi mamá que teníamos de familia y mi mamá rápido me dijo, pero eso es legal, pero tú sabes qué estás haciendo, pero, o sea, cuestionándome muchas cosas y yo como que, sí, mira esto, como que acabo de hacer un montón de dinero. Y, mano, esos son de los recuerdos más lindos que puedo ahora darle rewind y contarle a todos ustedes, porque esos fueron mis principios comenzando a jugar el juego del dinero. Así que a mí me encantaría que tú que estás escuchando esto, hagas un ejercicio y te pongas a pensar cómo fue esa primera experiencia cuando tú recibiste dinero, cómo fue que manejaste ese primer cheque, si fue cash, qué decisiones estabas tomando en ese entonces, porque yo lo veía bien claro y vamos, está de más decir que yo le di muchas horas a YouTube, pero lo decían claro como el agua. Para poder ser independiente financieramente tienes que invertir y tienes que ahorrar también y tienes que saber cómo manejar el crédito, tienes que saber dónde invertir, luego tienes que aprender sobre el mundo de bienes raíces, luego tienes que aprender sobre el mundo de los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, yo no tengo por qué no hacer otra cosa que sea estudiar esto. Así que poco a poco fui perdiendo quizás el interés en los estudios, me seguía enfocando más en el dinero. Y tanto fue que yo pienso que, y esto nunca lo he mencionado antes, o sea, nunca he dicho esto, pero yo pienso que de cierta manera la experiencia que yo viví después de diciembre 31 del 2018, de alguna manera u otra, yo atraje esa experiencia y te lo voy a explicar por qué. Yo decía que yo quería tener mucho dinero, que yo quería poder
estar en una posición que yo sé que puedo hacer cosas que en el momento no podía hacer. Si me quiero ir de viaje, me puedo ir de viaje. Si quiero comprarme una casa, un carro, puedo comprarme la casa o el carro. No me importa, tengo el dinero para hacerlo. Y digo esto porque en mi subconsciente, y yo he hecho este ejercicio de pensarlo varias veces, yo estaba trayendo dinero. Y yo estaba manifestando y pensando mucho en ese día que yo iba a poder tener dinero. Ahora, de la manera que ese dinero llegó a mi vida, pues ya después que hago este ejercicio de pensarlo bien, jamás y nunca hubiese querido tener este dinero. Porque para explicarles, diciembre 31 del 2018 fue el último día del año del 2018 y ese día me recuerdo el día, o sea, me lo recuerdo completo. Me recuerdo que el día anterior a ese mi papá me llama y me dice, Kevin, estamos acá, yo estaba en Puerto Rico, eh, hemos hablado con el doctor, tuvimos una reunión familiar y el doctor nos dejó saber que posiblemente tu mamá no va a poder llegar al próximo año. ¿Cómo que no llega al próximo año? Pues que existe la posibilidad y la probabilidad es bien alta que ya en el estado que está la enfermedad que tiene tu mamá, el cáncer en ese entonces, pues que posiblemente ya culmine con su vida. Y entonces me recuerdo que el 31 era en la mañana. Yo cuando colgué esa llamada buqueé un vuelo de avión que era para el 31. Y me recuerdo que el vuelo era el primer vuelo en la mañana. Salía como a eso de las 9 de la mañana desde Miami hasta San Juan. Y cuando yo me monté en el avión despegó. Pierdo conexión con el celular. Y estoy en ese avión, no pensando lo peor, pero sí como un poco desesperado porque quería llegar a Puerto Rico, quería poder ir al hospital, quería poder estar con mi familia. Y digo al hospital porque mi mamá ya llevaba en el hospital más de un mes hospitalizada. Y la cosa es que yo estoy en un asiento de ventana y abro la ventana ya después de 2 horas de vuelo. Veo que está como la tierra de Puerto Rico, o sea, cuando tú ves el destino ya por fuera de la ventana, pero todavía está encima del agua, ese mismo escenario. Y digo, déjame prender el teléfono porque yo creo que ya aquí tengo señal. Y así mismo fue, prendí el celular eh, y me entró señal. Y te puedo decir que en ese momento fueron más de 100 mensajes los que empezaron a entrar. Ting, 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 ting. Y todos los mensajes eran dándome el pésame, porque mientras yo estaba en ese vuelo, a eso de las 11 de la mañana, fue que mi mamá había fallecido. Entonces aterriza el avión, hay un pariente que me recoge, llego al hospital y pues mi mamá ya no estaba viva en ese entonces. Este, y por eso digo que de la manera que en ese entonces tuve mucho dinero, pues nunca jamás va a valer la pena por el hecho de que recibí mucho dinero de los seguros de vida que mi mamá tenía. La planificación financiera que había en mi casa era una muy buena. Y en mi nobleza, 18 años, yo pensé que yo me las sabía todas. Yo pensé que era el que más se conocía del mundo, el rey del mundo. Y yo sé qué voy a hacer con este dinero, mano. Esto es lo último que me dejó mi mamá y yo voy a invertir este dinero. Y para ese entonces ya era 2019, esto para enero. Yo cambio de trabajo para ese momento en la Florida. Comienzo a trabajar en una firma de planes de retiro. Comienzo a aprender mucho sobre cómo funciona el dinero para esa edad del retiro, cuáles son las mejores decisiones. Y yo digo, pues yo tengo que comenzar a poner este dinero para mi retiro y punto. Y me recuerdo, puse como $15,000 en una cuenta para el retiro y el resto me lo quedo y comienzo a hacer lo que había hecho en septiembre de 2018, a invertirlo yo por mi cuenta. Digo, debo de comenzar a diversificar, a comprar acciones y quedarme solamente con un poco para hacer trading y para poder hacer las opciones. Y historia larga o corta, me fue muy bien, gracias a Dios. Yo de cierta manera tenía como estas ganas de poder hacer orgullosa, perdón, a mi mamá y que ella diga,
el hijo que dejé en la tierra está haciendo cosas maravillosas, está haciendo cosas increíbles y yo de cierta manera pensaba que el dinero me iba a poder dar esa oportunidad para poder lograr esas cosas. Así que mi cabeza primero era como que, ok, how can I make from this money more money? ¿Cómo puedo hacer más dinero de este dinero? Y por eso digo, 2 años fueron increíbles, 2019 fue muy bien. Digo, 2 años no fueron 2 años completos, fue menos el tiempo, pero 2019 fue buenísimo cuando se trata de las decisiones que tomé con ese dinero. Eh, Al aniversario del fallecimiento de mi mamá, me recuerdo que no quise despedir el año con mi familia, porque pues esa es la realidad de todo esto, que el último día del año fue que mi mamá falleció, así que el día de Año Nuevo, alegría por todos lados, mucha gente emocionada para recibir el nuevo año, y para mí ya no es ese día tan importante, sino el día que sucedió eso en mi familia. Me recuerdo el aniversario 1, despedí el año en Argentina con las personas que había comenzado a trabajar en la firma de planes de retiro. Y después comienza el 2020. Y 2020 fue una montaña rusa para mí. 2020, tengo que decir que es como ese año que me encontré contra la pared, que me di bien duro. Porque del dinero que yo había recibido, yo pensé que yo era indestructible. Ya yo estaba en un punto que había hecho sobre $100,000 con ese dinero. Y para darles contexto, para el mes de marzo es que comienza la pandemia, el COVID. Y para el mes de mayo, o sea, marzo, abril, mayo, no más de 3 meses, los $100,000 que yo había podido lograr obtener en la cuenta, en el balance, vamos, de la cuenta de inversiones en el mes de mayo eran $9,000. Y esos 3 meses fueron unos en los cuales yo viví unos tiempos inimaginables, ¿ok? Las decisiones que yo había tomado con mi dinero dentro, y para que tengan idea, dentro de la bolsa de valores, me había llevado a un punto en el cual estuve a pelo de perderlo todo. Y yo decía, wow, no solamente es que estoy a punto de perderlo todo, sino que lo que me dejó mi mamá es lo que está en esta, o sea, sí, el balance que está en esta situación conmigo ahora mismo, es lo poco que me queda. Y en ese punto tengo que decir definitivamente que era como mi punto más bajo. No porque perdí el dinero, sino porque sentía que lo que me había dejado mi mamá en esta tierra no lo respeté, sino que lo menosprecié y no valoré ni entendí la gran oportunidad, la gran ventaja que eso había sido. Y después, vamos, esto fue hace 2 años y medio, ya casi 3 años. Y después de 3 años puedo decir que indistintamente lo vi de esa manera en ese entonces. Hoy en día tengo que decir que eso es lo que me tocó pagar, ¿ok? Y cuando digo lo que me tocó pagar piensa que cuando tú vas a la universidad, no sé cuánto puede ser la deuda que tengas universitaria, piensas que cuando haces una maestría, si también coges préstamo, lo que te cueste el doctorado, pero piensa que hay un costo para la educación, no importa lo que sea que estés estudiando. Y yo tengo que decir que para mí el costo de aprender a manejar mis finanzas fue todo ese dinero que yo tuve que pagar, en este caso a los mercados financieros, para yo aprender esa lección tan grande que es: ten primero una base sólida en tus finanzas antes de hacer cualquier cosa. Antes de ponerte a buscar inversiones, antes de ponerte a comprar carro, comprar casa, gastar el dinero en cosas que sabes que no necesariamente lo debes de estar gastando, y pudiésemos estar en un episodio también completo hablando sobre este tema. Pero de toda esta trayectoria, lo más que yo me llevo son 3 cosas en particular. Número uno, y quiero que anotes esto y lo tengas bien claro. Número uno, que te guste o no, nosotros estamos jugando el juego del dinero todos los días. Y puedes pensar lo que quieras sobre el dinero, qué es bueno, qué es malo, qué es la raíz de todo mal, que es lo que va a darte la salvación. Puedes pensar lo que sea por el dinero, pero lo que sí no puedes obviar es que todos jugamos el juego del dinero. Lo segundo que aprendí de toda esta experiencia es que
lo sepas o no lo sepas, te lo enseñen o no te lo enseñen, el juego del dinero tiene unas reglas. Y como a mí me tocó aprender, la primera regla es primero ten la base lo más sólido posible. Que vamos a sacar un episodio para hablar sobre cómo comenzar a solidificar nuestra base financiera. Pero esa es la segunda cosa que yo aprendí. El juego del dinero tiene sus reglas y uno se tiene que aprender las reglas del juego. Piensa que juegas Monopolio, que juegas cualquier tipo de juego. There is a set of rules y te las tienes que aprender para poder ganar el juego. Y lo tercero que aprendí, y esto pues ya comienza después de esta experiencia durante mis 20, 21 y 22 años, es que para ganar el juego uno tiene que tener una estrategia. Y donde uno tiene que invertir la mayor parte de su tiempo después de aprenderse las reglas del juego es creando su estrategia para ganar el juego del dinero. Y el propósito de poder hacer este primer episodio de podcast y todos los otros episodios que vienen es que ustedes que están viendo esto puedan tener las herramientas para poder comenzar a crear sus estrategias y que puedan ganar el juego del dinero. Yo sé que hay muchas personas que tienen que estar viendo o escuchando este episodio, jóvenes como yo que tienen sus 20 y tantos años, personas ya que tienen 30 plus y sienten que están tarde, que no han tomado las mejores decisiones, personas también que tienen 40 plus que dicen no tengo idea cómo me voy a preparar para el retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues piensa que todas esas preocupaciones que estás teniendo, todos esos pensamientos, son parte del juego que estamos todos jugando. Así que de nuevo, ten claro que esto es un juego, el dinero es simplemente un juego, que te tienes que aprender las reglas del juego y que tienes que crear tu estrategia para ganar el juego. Así que no quiero alargarme más, definitivamente vamos a tener la oportunidad para que ustedes puedan seguir conociendo mucho más de mí, pero en este momento lo que les quiero pedir a ustedes es que se lleven esas 3 cosas bien importantes de mi historia, de lo que les he contado por ahora, que por favor puedan compartir este episodio, que se lo compartan a sus familiares, sus amigos, a cualquier persona que piensen que le puede sacar valor a lo que es mi historia, que por favor me dejen saber abajo en los comentarios qué piensan, cualquier tipo de tip o cualquier cosa que nos quieran comentar para que me puedan ayudar a que estos episodios sean mucho mejor. Y también que le den like a este video, que se suscriban a nuestro canal. Venimos con un montón de contenido para todos ustedes, las personas que le encantan los podcasts. Gracias por escucharme, gracias por el espacio y los veo en la próxima.